Bienvenidos a Libre Expresión. Gracias por estar ahí. Gracias por seguirnos a través de Canal B, el canal del Bicentenario. Hace algunos pocos minutos ha concluido en el Congreso de la República la sesión solemne por el 199 aniversario de creación del Congreso de la República. Ha sido una ceremonia solemne a la que ha asistido el presidente Pedro Castillo. La ceremonia empezó como a las 10 de la mañana aproximadamente, bajo la presidencia de quien corresponde, la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba. Llegaron todos los congresistas puntuales, comenzó esta ceremonia por el rigor y por el cumplimiento del protocolo. Han hablado los representantes de cada bancada, el presidente solo ha asistido como invitado especial, él no ha dirigido ningún mensaje al Pleno del Congreso. Entonces, hoy día se ha realizado esta ceremonia, el día central, el día de la conmemoración del 199 aniversario del Congreso, es el próximo 20 de septiembre. Tenemos una imagen, digamos, la imagen oficial, la fotografía oficial de cuando comenzó esta ceremonia, que la van a ver ustedes esta mañana. Ahí vemos a la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, junto al presidente de la República, Pedro Castillo. Unos datos, queríamos compartir con ustedes algunos datos que son importantes en la historia de nuestro país y en la historia de la creación del Congreso, ¿no? Por ejemplo, recordar que el presidente del primer Congreso Constituyente fue Francisco Javier de Luna Pizarro. Este Congreso Constituyente, digamos, funcionó, ¿no? Tuvo funciones entre 1822 y 1825, y se trató de la primera institución política elegida democráticamente en el Perú. Ahora bien, quisiera destacar algunas de las participaciones de esta mañana. Hemos escuchado, como dije, a los representantes de cada bancada, ¿no? Habló el señor congresista Valdemar Cerrón por Perú Libre, habló Hernando Guerra García por Fuerza Popular, Eduardo Salguana por Alianza para el Progreso, el congresista y general en situación de retiro del Ejército, José William Zapata, por Avanza País. También habló el congresista Jorge Montoya, general, digamos, del Ejército en retiro, por Renovación Popular, y hablaron otros congresistas, también el congresista Carlos Anderson. En fin, pero yo creo que, digamos, para redondear un poco la idea, el resumen de sus intervenciones ha sido el respeto que tenemos que tener a la institucionalidad, perdón, democrática, el respeto a la Constitución. Incluso en la intervención de la congresista María Carmen Alba se destacó la necesidad de respetar las leyes, de respetar la normatividad jurídica. Este es un mensaje clarísimo que debemos dar a los ciudadanos en general, ¿no? Y da la apariencia, muchas veces, amigos, seguidores del canal B y de Libre Expresión, que hay como un doble lenguaje por parte de congresistas o representantes de Perú Libre. Por un lado, nos dicen que respetan las leyes, nos dicen que están trabajando en el marco de la Constitución, pero por otro lado, estamos viendo que muchos seguidores de Perú Libre y militantes de Perú Libre están haciendo una campaña contra esta Constitución y contra la democracia, porque no se entiende de otra forma cómo están promoviendo una asamblea constituyente y una nueva Constitución. Pero de eso vamos a hablar con nuestro primer invitado, que ya se encuentra, le vamos a agradecer por la puntualidad. Vamos a invitar ya al programa a Renzo Ibáñez, que forma parte de las generaciones más jóvenes del Partido Aprista. Renzo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Libre Expresión. Tenemos un problema, no te escuchamos. Sí, no te escuchamos. A ver si resolvemos el tema del audio. Sí, hay un problema con el audio del invitado. Sí, tenemos un problema con el audio del invitado, de Renzo. Creo que Renzo sí nos escucha, pero no logramos escucharlo. Lo vamos a resolver, son temas que suceden cuando estamos en vivo, ¿no es así? Así que, por supuesto, le vamos a agradecer a ustedes su comprensión y su paciencia. Bien, entonces, lo que queremos reiterar e insistir es en esto. Si todos estamos trabajando en el marco de la Constitución, que es la Carta Magna, que es el conjunto de reglas que debemos respetar todos los peruanos, ¿cómo se interpreta que hay un grupo de miembros del partido oficialista que están en el poder, Perú Libre, que esté promoviendo al interior del país especialmente
y alentando el tema de la Asamblea Constituyente y de la nueva Constitución. Y por otro lado, el señor Valdemar Cerrón, congresista de Perú Libre, hoy día, en la sesión solemne del Congreso de la República, habla de Constitución, habla de leyes, habla de respeto a las normas, pero Perú Libre ya presentó el viernes pasado un proyecto de ley para promover y para alentar cambios en la Constitución. Y más allá, que se desaparezca este Congreso y que se convoque una Asamblea Constituyente. A ver si ya resolvimos el problema con Renzo Ibáñez, lo vamos a ver. Bueno, son estas cosas que suceden cuando estamos en vivo, lo están solucionando, pero nos interesa mucho conocer qué está pasando en el Partido Aprista peruano. Y casi es provocador lo que voy a decir, porque para el Jurado Nacional de Elecciones, el Partido Aprista peruano ya no existe, ¿no? Ya perdió su inscripción, como muchos otros partidos políticos que tenemos en el país. Pero la participación de los partidos es fundamental para el fortalecimiento de la democracia. Más allá de la ideología que los partidos tengan, más allá de sus propuestas, tenemos desde la sociedad civil que apoyar el fortalecimiento de los partidos. A ver si nos dice Alejandro si resolvimos este problema del audio con Renzo Ibáñez. Como ya dijimos, Renzo Ibáñez pertenece a las generaciones más jóvenes del Partido Aprista peruano. Y entiendo que ya ellos están en un trabajo sistemático a nivel nacional en busca de las firmas necesarias para inscribirse nuevamente ante las autoridades electorales. Y lo mismo deberían estar haciendo, imaginamos, otros partidos políticos. Bien, mientras resolvemos ese problema, quiero compartir con ustedes lo siguiente. Este lunes, a ver, Renzo, ¿sí? ¿Nos escuchas, Renzo? Hola. Aló, ¿se me escucha? Se te escucha perfectamente. Buenos días, Ahora no te escucho. Ahora no me escuchas bien. Ahí vamos a resolver este tema. A ver, gracias Alejandro Peña por tu paciencia. Alejandro siempre de buen humor, apoyándonos aquí. A veces nos ponemos tensos frente a este tipo de temas técnicos. Pero quiero compartir con ustedes, amigos, lo que pasó en Cañete cuando la señora vicepresidenta de la República y ministra de este gobierno, de Pedro Castillo, formuló una declaración, yo diría unas declaraciones al paso con los periodistas, ¿no? Pero es muy importante lo que dijo. Esto ocurrió el lunes en Cañete. Voy a compartirlo con ustedes. Mire, yo creo que nosotros en campaña hemos hablado que los cambios estructurales que hay que dar en el país para el bien, reitero, de todos los peruanos, pasa por un cambio de la Constitución. Ministra, Estamos trabajando en ello, estamos trabajando y recolectando las firmas para ese referéndum de una asamblea constituyente. Clarísimo, clarísimo. Escuchamos clarísimo lo que dijo. Estamos trabajando y estamos recolectando firmas. Lo ha dicho la primera vicepresidenta de la República y ministra de Estado. Sin embargo, 24 horas después se desdijo. Dina versus Dina, porque el martes declaró y dijo que los medios de comunicación la habían malinterpretado. Pero está el video, están las declaraciones, ahora con esto de internet, desde hace mucho tiempo realmente, quedan los videos, las declaraciones ahí, quedan en la nube, ¿no es así? Quedan en internet, no hay forma de ocultar lo que se dijo. Entonces, queremos preguntarle a nuestros invitados hoy si esto es posible. Vamos a ver, por tercer intento, por tercera vez. Vamos, Renzo, a ver si logramos conectarnos con él. Renzo Ibáñez, ¿estamos? Creo que no nos escucha, Renzo. Sí, creo que no nos escucha. Hola, Renzo. Hola. Ya, ahora sí se me escucha. Hola. Te escucho. Hola, hola. ¿Qué tal, Renzo? Bienvenido a Libre Expresión. ¿Cómo estás, Gloria? Muchas gracias. No estábamos tan libres por estos temas técnicos, pero ahora sí. Sí, con gracias. Todo gusto. ¿Cómo estás? Gracias, Renzo. Bien. Estamos comentando con nuestros amigos, rápidamente para entrar de lleno al tema, unas declaraciones que formuló la primera vicepresidenta de la República el lunes en Cañete. Y ella estaba diciendo, y afirmó, y lo ha dicho, y podemos repetir en cualquier momento este video
que estaban recolectando firmas, que Perú Libre estaba recolectando firmas en busca de cambiar la constitución o de tener una nueva constitución y convocar a una asamblea constituyente. Pregunta directa, Renzo, como miembro del Partido Aprista, como militante del Partido Aprista, ¿esto lo puede hacer la primera vicepresidenta del Congreso? Mira, ¿No es en una infracción principio, constitucional? sí, a ver, más allá de las infracciones constitucionales y, digamos, las reglas de juego en términos más bien burocráticos, a mí me parece que en principio no, para ir de frente a tu pregunta. Creo que esa señora tendría que ocupar el mayor tiempo que tiene en justamente formular sus políticas públicas, en hacer lo que tiene que hacer como ministra de Estado, en vez de tener que tirar ese tiempo a actividades que no están dentro justamente de sus atribuciones como ministra. Pero más allá, ¿no? Lo que uno interpreta del gobierno, lo que terminas tú pensando sobre el conjunto de esto que, digo esto porque todavía no hallo exactamente qué es lo que puede realmente calificar a quienes nos están gobernando, es que en principio no creen en el Estado que están gobernando, ¿no? Tienen que destruirlo, tienen que boicotearlo por dentro, y para eso necesitan justamente hacer un borrón y cuenta nueva. Por eso necesitan una asamblea constituyente, que en sí misma no es un problema, ¿no? La asamblea constituyente, por lo general, a lo largo de la historia de este país, que ha pasado por cerca de 12 constituciones, digamos, han habido puntos, ¿no? Han habido momentos constituyentes, pero los momentos constituyentes se caracterizan justamente por tener el concurso de la totalidad de las fuerzas políticas y no más bien un llamamiento ficticio, ¿no? De parte de una sola de las partes, obviamente, ¿no? Para poder implementar una serie de cambios que a ellos simplemente les conviene, ¿no? La importancia de un momento constituyente y por ende de una asamblea constituyente es que estén ahí reflejadas todas las fuerzas vivas del país, y eso, por supuesto, ellos no quieren. Lo que quieren es que simplemente se vean reflejados quienes se encuentran más o menos en la misma línea de destruir el actual estado de las cosas y pasar a un estado más bien elefantiásico, procomunista, proestatista, ¿no? En donde finalmente quienes están gobernando puedan sujetar el poder durante muchísimo tiempo, como lo hemos visto, por ejemplo, en regímenes autoritarios, autócratas, como los de Venezuela y otros que están bajo esa égida, ¿no? Entonces, necesitan la Asamblea Constituyente para destruir lo que hay y, por supuesto, permanecer en el poder, pero además porque no saben cómo gobernar el actual estado de las cosas, ¿no? Y ahí tenemos un gabinete que no solamente es mediocre, sino que además tiene profundos vínculos con un sector de las izquierdas más radicales, que ya ni siquiera deberían llamarse así, ¿no? De delincuentes terroristas, cuyo máximo líder acaba de fallecer felizmente, ¿no? Y dejar de consumir el oxígeno que consumía, pero que en esos términos sí nos ha dado cierta claridad sobre quién es quién dentro del gobierno y en el país, ¿no? Este suceso. Bueno, el APRA no está representado en estos momentos en el Congreso de la República, pero ¿tú cómo observas el desempeño de los grupos políticos en el Congreso de la República? ¿Observas que ha habido como un antes y un después, en el sentido, durante la campaña hubo una posición de determinados grupos políticos en contra de lo que significa Perú Castillo y estas cercanías como Badef y Sendero Luminoso, CONAR, etcétera, y después ya en el Congreso ya han tenido otra posición, digamos, de intento de convivir pacíficamente con esta situación? Claro, ahí vamos a concentrarnos en el concepto de partidos políticos, ¿no? ¿Estamos hablando realmente de partidos políticos o estamos hablando de franquicias o estamos hablando de determinados logos con determinados dueños? Y eso justamente amarra la gestión de quienes quieren hacer política real, de quienes quieren hacer política profesional, de quienes quieren hacer política en base a principios, a los intereses de estos determinados líderes que lo terminan poniendo absolutamente todo en el partido. Hablo de algunas bancadas en especial, ¿no? Principalmente, por ejemplo, la de APP y la de Perú, la de Podemos Perú, que tienen dueños que tienen profundos vínculos con universidades y son dueños de universidades y necesitan de tener ciertas condescendencias con el gobierno, y por eso creo que terminan como que aquietando sus posiciones, a pesar de que es evidente que este gobierno necesita de una oposición mucho más fuerte. Hay una oposición que
más o menos se ha ido constituyendo como la más dura contra el gobierno, en la que saludo, y está Avanza País, y está el Fujimorismo, y está también Renovación Popular. Y hay otros que no sorprenden, ¿no? Como es el caso de las izquierdas que iban a estar con ellos, definitivamente, el caso de Juntos por el Perú. Y bueno, esta cosa sinuosa que es el Partido Morado, que no le da la confianza, pero luego terminan como que apoyando. Lo siguiente es el tema de Perú, de Somos Perú, ¿no? Que está ahí el Lagarto Vizcarra y claro, hay un aconchabamiento para poder mantener la situación como está, sobre todo en sectores como por ejemplo el de justicia, ¿no? Donde el Lagarto ha hecho todo lo posible para poder permanecer digamos, fuera o en todo caso fuera del alcance de la justicia con J mayúscula, ¿no? Entonces, hay sectores que no sorprenden, sí, hay sectores que uno hubiera esperado un poco más de responsabilidad con respecto al país y sobre todo porque tenemos a personas que no están gobernando, sino que están destruyendo. Y también hay una oposición que, aunque no alcancen los votos, está haciendo su trabajo. Hubiera sido importante que haya una vocación de unidad, de integración, de comprensión de criterios por parte de la oposición democrática dentro del Parlamento para poder hacer una fiscalización mucho más profunda a lo que se está haciendo, ¿no? Hay gente que no debería estar en ese Parlamento hace mucho tiempo. Y bueno, lamentablemente los tiempos del Congreso y, por ejemplo, el señor Maraví. El señor Maraví no tiene que estar. El propio señor Bellido nunca se le debió dejar la confianza, ¿no? El señor, ahí hay una gente que tiene pues una serie de anticuchos, ¿no? El propio ministro de Transportes tampoco tiene ningún tipo de experiencia real en términos de su cartera. Igualmente, por ejemplo, el caso tanto de Dina Boluarte como del señor Carrasco Millones en el caso del Interior, hay gente que ha sacado licencia, pero que todavía no ha dejado de pertenecer a sus instituciones, ¿no? Peor es el caso del señor Carrasco Millones, que sí pertenece, pues, bueno, el caso de los dos, porque los dos vienen de instituciones autónomas. Es un contrasentido que ahora integren el Poder Ejecutivo cuando ellos provienen de instituciones autónomas, como es el caso de RENIEC, que encima es una institución electoral, en el caso del señor Carrasco Millones, que tiene que ver con la Fiscalía. Y todo eso se ha pasado por alto, ¿no? Sí, efectivamente, conocemos las denuncias desde antes que asumiera incluso el señor Castillo la presidencia, pero pasan los días, pasan las semanas y parece como que todo se normaliza, ya mucha gente ni menciona las denuncias contra Ibel Maraví, que son denuncias gravísimas, ¿no? Denuncias gravísimas, claro, por haber participado en la juventud, incluso según atestados policiales, en atentados terroristas. Entonces, ¿cómo se entiende tú que estás, digamos, el Partido Aprista no tiene representación en el Congreso? ¿Cómo puedes explicar a las personas que nos ven, a la sociedad civil, de cara al futuro? ¿Qué va a pasar en los próximos 5 años? ¿Vamos a vivir en política las cosas dejan de ser graves hasta cuando suceden. Cuando suceden parece como normalizarse, ¿no? Entonces, y para eso uno necesita una oposición firme, contundente, voceros que puedan hacer entender esto a la población, hacer que esto pues realmente signifique lo que significa y no le den el resignificado que esos señores le están dando, ¿no? Porque uno, claro, esperaría como demócrata que las encuestas le dieran la espalda al señor Castillo, pero lamentablemente no es el caso, ¿no? Incluso ha subido cerca de 4 puntos en las últimas encuestas en Ipsos y a pesar de que la gente pide de que él mismo cambie ministros, incluso el propio primer ministro. Pero hay que comprender aquí que hay 2 factores fundamentales. Uno, el anti-fujimorismo o el anti en general, ¿no? Que favorece al señor Castillo. Y en segundo lugar, esta relación tan tensa que existe entre Lima y las regiones, ¿no? La centralización es un gran problema que en este momento lo que hace es legitimar la presencia de gente con discursos extremistas, como es el caso de Pedro Castillo, y toda esta lógica que está detrás de sus principales asesores, que son a su vez gente del Movadef, que no es más que Sendero, y hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? Ellos son Sendero Luminoso, y Sendero Luminoso en este momento está gobernando, ¿no? Debajo del sombrero está Sendero. Renzo, formas parte de la Comisión Nacional Especial de Inscripción del Partido Aprista Peruano junto a otros militantes de tu partido. Aquí tengo en mis manos el comunicado firmado por Mauricio Mulder,
como representante de la Comisión Política Nacional. ¿Qué Ujú. trabajo van a hacer en el país? ¿Qué trabajo va a hacer el partido aprista en el país? Porque ideología se combate con ideología, ideas se combaten con ideas. ¿Qué van a hacer ustedes? Ajá. A ver, yo quiero en principio recordarles que el aprismo es un partido sólido que tiene, ya va a cumplir 100 años. Nacimos como movimiento continental el año 24 y como organización particular en el Perú en 1930. Así que hay un saber hacer, ¿no?, acumulado de muchísimos años en términos de política. ¿En qué se necesita ahora? Se necesita mucho diálogo entre las fuerzas opositoras y se necesita, por supuesto, partidos que estén dispuestos no solamente a pelear en la cara superficial de la política, sino también en la base social. Hay que recordar que el aprismo es un movimiento popular y que tiene una íntima relación con los sectores organizados del país, que es ahí donde, por ejemplo, Sendero Luminoso, el MRTA, en fin, o los remanentes de estos, ha tenido mucha presencia, y uno de los motivos, de los motores que tenemos para poder iniciar esta campaña de reinscripción es justamente volver a que el partido tenga esta cercanía con los sectores populares para ganar en la batalla social en los sectores extremistas. En segundo lugar, por supuesto, también conquistar espacios de poder, ¿no? Creo que los espacios regionales y locales son indispensables para poder democratizar el país y hacer de esta manera también otro tipo de oposición, desde el lado más bien local y regional, que es donde la democracia también fluye con los ciudadanos. Y creo que el aprismo hoy tiene también enormes posibilidades y para eso nos estamos inscribiendo. Lo siguiente, por supuesto, preparar el terreno para el 2026 y hacer que el país vuelva al redil del crecimiento económico con inclusión social, siempre mirando como gran objetivo a los sectores más desposeídos, pero por supuesto sin renegar de aquellas buenas inversiones que quieran, por supuesto, dejar tecnología, dejar progreso, pero y a la vez, claro, llevarse las ganancias que justamente estipule tanto la Constitución como las leyes. En ese sentido, creo que el aprismo, como gran herramienta de transformación social creada por Haya de la Torre, pero además a lo largo de sus dos gobiernos, con muestras evidentes de progreso, como fue el caso del segundo, con crecimiento, con obras, creo que podemos darle a la población la garantía de que con el APRA podemos, uno, combatir políticamente a los extremistas, el APRA siempre, ¿no?, a la vanguardia de las libertades y del pan con libertad, como nosotros llamamos, pero además también, sobre todo, volver, como vuelvo a repetir, por la senda del crecimiento con inclusión para todos los peruanos, ¿no? Ahora, Renzo, efectivamente tú recordabas, él ha sido 2 veces gobierno con el desaparecido presidente Alan García, pero ustedes en la mochila también cargan bastantes, ¿no? Bastantes temas vinculados a casos de corrupción. De hecho, eso, entre el primer gobierno y el segundo gobierno y más allá, les hizo perder también presencia en lo que ya se conocía el sólido norte, ¿no? ¿Cómo se hace para decirle a sus militantes más jóvenes que ustedes están, pues, digamos, vienen renovados, con ideas, que propulsan sus propias ideas y que quieren buscar el apoyo de la gente? Sí, a ver, yo quería hacer una precisión, ¿no? Yo entiendo que mucha gente tenga una percepción que no es lo mismo que necesariamente una realidad, ¿no? Hay que recordar que cuando nosotros terminamos el primer gobierno, digamos, Alan García y el aprismo respondió como debía, como correspondía, ante el Poder Judicial y ante las instituciones que en ese momento estaban libres y no cooptadas, como luego fue después de un golpe de Estado, que hizo todo lo posible por hacer una leyenda negra y destruir la imagen tanto de Alan García como del aprismo. Eso, por supuesto, no fue suficiente para poder destruir el APRA, de tal manera que el 2011 regresamos y tuvimos una segunda oportunidad para luego reivindicarnos, digamos, en los errores que podríamos haber tenido, ¿no? Y claro, casos de corrupción hubo, pero no a la, digamos, como se quiso hacer, incluso sin probarse, ¿no? Y hay en ese sentido senda literatura para poder conversar sobre el tema. Pero igual en el caso del segundo gobierno, nunca faltan algunos pillos, pero yo no creo que sería, en todo caso, muy injusto pensar de que esos pillos sean no el motivo suficiente para poder manchar todo un segundo gobierno que además también, a pesar de los grandes logros que tuvimos, fue también cruelmente perseguido por los opositores y los enemigos del gobierno y de Alan García, que los hemos tenido ciertamente, ¿no? Entonces, lo importante aquí es que nosotros como partido
sabemos cuál es nuestra historia, no nos acomplejamos, es más, todo lo contrario, respondemos lo que tenemos que responder y ahí están los hechos, ¿no? A Alan García no se le ha probado absolutamente ningún delito, quisieron meterlo a la cárcel injustamente, él por supuesto no se dejó, como todos sabemos, y aquellos que hayan delinquido, incluso los que están probados, no son apristas, y habría que hacer un recuento sobre eso, pero hay mucha leyenda negra, hay muchos enemigos, y vamos a ir respondiendo una vez que nuestro partido se fortalezca una a una todas las acusaciones sin ningún temor. Ahora, eso no necesariamente, ha habido un problema político, ciertamente, ha habido mucho desgaste. Recordarás que el fujimorismo sí ha tenido cuestiones comprobadas, ha tenido, imagínate, al señor Vladimiro Montesinos, y sin embargo ha tenido sendas o grandes manifestaciones electorales en el norte. Entonces, lo que creo que ha faltado trabajo político, creo que ha habido mucha ineficiencia de los dirigentes en los últimos años para poder hacer un trabajo político eficaz, eficiente, que pueda llegar a la gente nuevamente, y también el hecho, por supuesto, de que ser gobierno de todas maneras desgasta la cuestión política en los partidos, ¿no? Pero vamos a hacer nuestro trabajo de, por supuesto, tratar de llegar nuevamente a la gente, que creo que nos va a reconocer en este gran partido, ¿no? Además en la cuna del aprismo que ha sido el norte, ¿no? Bueno, sin duda están los indicadores del segundo gobierno de Alan García, ¿no? El Perú creció, el Perú redujo los niveles de pobreza y siempre recordamos, por ejemplo, conversaciones con Iván Hidalgo, ¿no? Que nos permite ilustrar, y con cifras, porque la cosa es hablar con cifras, ¿no? De hecho, lo vamos a comprometer también para participar en Libre Expresión. Renzo, ¿extrañan el liderazgo de Alan García? ¿Hay dirigentes que pueden llegarle a la talla de Alan Claro García? que sí, claro que sí. ¿Te escuchamos? Sí, no te escuché muy bien la última parte. Sí, digo, si se extraña el liderazgo de Alan García y si acaso hay dirigentes de su talla política en el APRA. A ver, claro que se extraña un liderazgo como el de él, ¿no? Un hombre culto, comprometido con el país, con una enorme experiencia política, con un bagaje cultural enorme, pero además con una mirada integral, no solamente del Perú, sino además internacional, y que, digamos, olía muy bien, conocía muy bien este país, por supuesto que se extraña, ¿no? Un olfato como ese nos hubiera permitido incluso superar muchas barreras, nos hubiera dar bastantes problemas, ¿no? Yo creo que un opositor como García hubiera sido un opositor de lujo. Ahora, gente como él, como ella La Torre, como Sánchez, ¿no? En la historia del partido, bien difícil que vuelvan a repetirse, ¿no? Ahora estamos impulsando liderazgos colectivos, institucionales, ¿no? Estamos hablando de grandes personajes, que un poco estos hombres orquestas de los que ya no se encuentra, pero yo creo que sí estamos ahorita en el esfuerzo de imposible, además, ¿no? Porque hay muchos compañeros con muy buena talla política y sobre todo con mucho compromiso con el país para poder comenzar a liderar un cambio en el Perú que venga justamente de las filas apristas, de que hay compañeros para podernos juntar y hacer, como te digo, estos liderazgos colectivos donde todos podamos hacer algo según nuestras propias capacidades, sí, y estamos más dispuestos a hacerlo, ¿no? Y recuperar, porque lo más importante de un partido, más allá de las personas, son justamente las ideas y los compromisos. Y el APRA tiene ideas, y el APRA tiene compromisos, pero además tiene una enorme historia que tiene que hacer respetar y tiene que hacer cumplir como como una definición, ¿no? De lo que significa el futuro de la organización. Entonces, como nuestra misión y nuestro destino. Muy bien, nos quedamos ahí, Renzo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Gloria. Gracias. Muchas gracias. Éxitos en el trabajo que te corresponda hacer. Creo que eso definitivamente Muy fortalece la democracia en el Perú. Gracias, Renzo Ibáñez. Bien. Gracias. Nos acompañó Renzo Ibáñez, ya lo dijimos, pertenece a las nuevas generaciones, las generaciones más jóvenes del partido aprista peruano. Bien, vamos a comentar nuevamente un tema que nos vuelve a preocupar, que es el tema de las agresiones contra los periodistas. ¿Ya? La colega reportera de radioprogramas del Perú, Helen Minés, ha sido ayer agredida, empujada, se le pretendió quitar
su micrófono por parte de un trabajador de la Secretaría de Prensa de Palacio de Gobierno. Esto fue, me parece, hace 2 días, exactamente hace 2 días, cuando ella terminaba de cubrir una presentación del presidente Castillo. A ver, si vemos el video, lo vamos a compartir. Véanlo ustedes, por favor, con... Bien, quiero explicarles lo siguiente. La joven reportera de RPP estaba cubriendo este evento en una zona de Lima, Comas me parece, y cuando terminó de declarar, digamos, de realizarse esta ceremonia en la que participó el presidente Castillo, todos los reporteros fueron atrás de él, ¿no?, pretendiendo sacarle algunas declaraciones adicionales. Y digamos, en ese momento es que se produjo este incidente, donde, repetimos, un trabajador de la Secretaría de Prensa de Palacio de Gobierno, Pomalaya, pretendió arrancarle, quitarle su micrófono, el señor Franco Alexander Pomalaya Neira. Pero quiero que lo vean nuevamente, porque, un ratito Alejandro, porque ella le está quitando, ella pretende, ¿no?, que no se le despoje de su micro, y levanta su mano y está con su celular. Parece que ella lo está golpeando, pero fíjense ustedes con detenimiento, ella prácticamente quiere recuperar más bien su micrófono. Otra vez, Alejandro, por favor. Bueno, lo han visto ustedes. Y este señor Pomalaya integra la comisión que va a acompañar, la comisión de periodistas que va a acompañar al presidente de la República, Pedro Castillo, en el viaje que empieza mañana a México y Estados Unidos. Es decir, no ha habido, parece que en Palacio de Gobierno, en la Secretaría de Prensa, no se inquietan, ¿no? Este señor agrede a una periodista y para ellos no pasa nada. El Colegio de Periodistas del Perú ha pedido que se esclarezca esta situación, ha condenado, por supuesto, el acto y ha pedido que se impongan las sanciones necesarias. Franco Pomalaya Neira, agrediendo a periodistas. Y este es un caso más de agresiones a periodistas por parte de gente vinculada al gobierno o vinculada a Perú Libre, que es el partido oficialista. Bien, no vamos a hacer esperar más a nuestra siguiente invitada. Se trata de la doctora Fabiola Morales, a quien ya la tenemos aquí presente. Fabiola, bienvenida a Libre Expresión. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación y felicitaciones por el programa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fabiola. Bien, Fabiola ha sido congresista de la República, es periodista, en estos momentos es asesora de la bancada de Renovación Popular y es secretaria de la Comisión Política de la Comisión Nacional de Renovación Popular. En ese marco quisiéramos, Fabiola, que nos brindes algunas declaraciones sobre lo que está pasando con la bancada de Renovación Popular, porque según la percepción que tenemos y que compartimos con muchas personas, es que Renovación Popular junto a Avanza País y el Fujimorismo suman una oposición, digamos, sólida, ¿no?, tenaz, intensa, frente al gobierno de Pedro Castillo. ¿Así es? Bueno, permíteme, Gloria, en primer lugar, expresar mi protesta por este agravio a esta periodista en particular, pero a la prensa en general, como tú has comentado anteriormente. Creo que estas cosas no las podemos permitir de ninguna manera. Creo que hay que acudir al Poder Judicial, hay que acudir a la Fiscalía, no solamente a las instituciones, digamos, que agrupan a la prensa, sino más allá de ellas. Esto es un signo claro de que se está cocinando una dictadura. Es decir, la prensa es uno de los estamentos, digamos, que tiene la ciudadanía para mantener la democracia en un país.
Y la prensa, por tanto, debe tener absoluta libertad para investigar, absoluta libertad para recoger declaraciones, absoluta libertad también para difundir lo que es la verdad noticiosa y, lógicamente, para opinar. Entonces, por eso, discúlpame, pero primero quería, digamos, dejar sentada nuestra posición como Renovación Popular frente a este agravio de los periodistas. Efectivamente, como tú dices, yo soy periodista, profesora por muchísimos años, y también pues ahora en el mundo de la empresa y en el mundo de la política. La observación que tú has hecho es muy pertinente. Nosotros en el Congreso, creo yo, que tenemos 50 votos que pueden ser fieles a lo que es la oposición al gobierno, en este momento tan necesaria, precisamente por estos hechos que tú muy bien has descrito, ¿verdad? Y que hemos visto en este film que tú has presentado, ¿no? Pero también por otros hechos demasiado graves, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, los ministros que ahora están y que están pues bastante cuestionados, no por cualquier cosa, sino por supuestamente haber pertenecido, ¿no?, a determinados grupos como es el Movadef, que todos sabemos pues que es el ala política de Sendero Luminoso. Sin embargo, en el gobierno hay una pasividad tremenda. Es como si la ciudadanía, el Congreso de la República y los partidos políticos estuvieran hablando con la pared, porque no hay ninguna respuesta ni tampoco hay ninguna reacción respecto a estas cuestiones tan graves. Más bien lo que estamos viendo son actos de proselitismo político del gobierno y por tanto con nuestro dinero, con nuestros impuestos en las provincias. ¿Para qué? Pues para convencer a esa ciudadanía de la necesidad de una nueva constitución. En el momento en que esto suceda, yo creo que es el momento en que ya se nos ha ido de las manos el país, se nos ha ido de las manos de la democracia y lógicamente podría haber sido tomada por un comunismo totalitario, ¿no? Fabiola, permíteme por favor compartir, lo hicimos con nuestro invitado anterior, permítenos compartir este video para ilustrar a nuestros seguidores nuevamente de lo que está pasando, porque lo dice la vicepresidenta de la República, la señora Dina Boluarte. Escuchemos. Mire, yo creo que nosotros en campaña hemos hablado que los cambios estructurales que hay que dar en el país para el bien, reitero, de todos los peruanos, pasa por un cambio de la Constitución. Ministra, y estamos trabajando en ello, estamos trabajando y recolectando las firmas para ese referéndum de una asamblea constituyente. Mire, yo creo que... Tú has escuchado, Fabiola, clarísimamente lo que ha dicho la señora Dina Boluarte. Ella 24 horas después se desdijo, ¿no? Y ha declarado que no dijo lo que dijo. Lo cierto es que ella está haciendo un activismo político, pero está promoviendo algo que es constitucional. Esto lo tenemos que repetir hasta el cansancio, porque bajo el amparo de su libertad de expresión, ella está promoviendo, junto a su partido, Pedro Castillo y todos los demás, algo que va en contra de la Constitución. ¿Qué tienes que decirnos, Fabiola? Bueno, efectivamente es así, ¿no? Y esto es grave, ¿no? Porque ella está ocupando un tiempo en el que debería trabajar como ministra y debería trabajar por los más pobres, ¿no? Por ejemplo, todo este problema de la falta de agua en San Juan de Lurigancho, que ya van más de 2 semanas en esta situación, ¿verdad? Pero pareciera que ni siquiera les importara. Es decir, ¿cuándo se han constituido a ver este problema? ¿Cuándo es que ellos han llevado algún alivio? Nunca, nunca. Los que han ido más bien son los partidos políticos mismos, los congresistas, la empresa privada,
y las personas de buen corazón. Pero, sin embargo, ¿dónde ha estado el presidente de la República? Pues en distintos distritos de Cajamarca, ¿verdad? Donde hemos visto videos en los que pues lo está pasando muy bien, con amistades, cantando, etcétera, mientras el país está en tremendos problemas, sobre todo desde el punto de vista económico. Ayer hemos escuchado al presidente del BCR, el doctor Velarde, donde él dice que al comienzo del 2022, es decir, el primer trimestre y el segundo trimestre de 2022, realmente se va a sentir todas las consecuencias de esta inacción en la economía. Ya, por ejemplo, se habla de la subida de precios de medicinas, por lo menos al 20%, porque una vez terminado el stock de medicinas, para volverlos a traer con la tremenda subida del dólar que ha habido y que ya prácticamente parece que no es posible mantenerlo a ese precio del 4.10, pues esto va a traer consecuencias peores en el primer y el segundo trimestre del próximo año. Por tanto, este eslogan, ¿no? No más pobres en un país rico, vemos que es una absoluta mentira, ¿no? En que, bueno, suena bien, pero a la hora de los loros, lo que este gobierno está produciendo es una mucha mayor cantidad de gente pobre con el alza de la gasolina, sobre todo, el alza del gas, bueno, se ven afectados no solamente el ama de casa, sino los restaurantes, ¿no? El alza, pues, de cosas, digamos, de primera necesidad, como puede ser el pollo, ¿no? Por tanto, los huevos, etcétera. Entonces, el gobierno frente a estas cosas no solo está mudo, sino que prácticamente parece un monumento, como si le estuviéramos hablando a una piedra. Entonces, ¿por qué? Porque ellos están enfocados solamente en cambiar la Constitución. Fabiola, ¿estamos frente a un desgobierno? Totalmente, pero un desgobierno, digamos, que tiene un objetivo, y el objetivo solo es cambiar la Constitución. Es decir, es un gobierno que no está viendo las necesidades del pueblo, sobre todo de los más pobres y también de la clase media, que no está viendo los problemas que hay. Por ejemplo, hasta ahora no se sabe qué va a pasar con el cuerpo del más genocida de la historia, después de tantos días que ya tiene fallecido, y solamente se dedica a hacer propaganda política para que haya una nueva constitución. Esta nueva constitución, ¿qué va a pretender? Porque este cuento ya nosotros lo sabemos de sobra. Lo sabemos de sobra porque tenemos países vecinos como Venezuela u otros países como Cuba, pero en fin, hablemos sobre todo de Venezuela, hablemos sobre todo de Nicaragua, hablemos también de Bolivia. ¿Para qué han cambiado la Constitución? En primer lugar, para quedarse en el poder. En segundo lugar, para tener un gobierno que no respete, por ejemplo, a los medios de comunicación. Lo que estamos viendo en estos momentos de ataque a los reporteros va a ser luego un ataque ya a los medios. Es decir, se van a dedicar a cerrar los medios como ya lo hemos visto. Y esto afecta a la democracia, lógicamente. Pero también yo no sé qué cosa o qué papel está jugando la empresa privada, los gremios. Me parece que la gente no está suficientemente clara del peligro que estamos viviendo, y que además este ejercicio, ¿no?, que está haciendo el gobierno de intrometerse rápidamente en todas las instituciones como Indecopi, con gente que no está preparada, que simplemente es del partido, ¿verdad? Es peligrosísimo. Y la Constitución se quiere cambiar para eso, para volver al Perú un país totalitario. Fabiola, esta descripción que nos haces de lo que está pasando, que la compartimos, sin embargo, es como
es un cuadro descriptivo que no es visto por otras bancadas, por otras agrupaciones políticas representadas en el Congreso, ¿no? Porque nos hablan más bien de buscar el diálogo, de conversar, ¿no? Pero ¿cómo se puede conversar con un gobierno como el que tú describes, que no escucha, que parece un monumento, que parece una piedra, pero estamos viendo que el país, ¿no? Hay una inacción frente a gobernar, no se está gobernando, políticas públicas claras. El presidente del BCR, del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, se reunió en alguna ocasión con el presidente Castillo, de ahí no pasó nada, no se sabe si se va a mantener, y mantenerlo también es dar una señal clara a los agentes económicos. Ya, esto no pasa. ¿Cómo percibes tú lo que está pasando al interior del Congreso? Renovación Popular tiene una posición clara, pero ¿qué pasa con otras agrupaciones políticas? No están viendo esto, ellos ven otra realidad. Bueno, esto es lamentable. Yo creo que aquí la prensa sí tiene un papel importante y es justamente investigar si es que hay intereses privados o intereses de los partidos políticos para, digamos, creer que lo que está sucediendo simplemente pues es una falacia, ¿no? Cuando en realidad la verdad de las cosas es que no estamos frente a cualquier gobierno. Estamos frente a un gobierno que ha sido además claro desde su plan de gobierno que presentó al Jurado Nacional de Elecciones, que ha sido claro a través de su partido Perú Libre y a través de su secretario general, el señor Cerrón, de qué cosa es lo que ellos quieren. O sea, un cambio del país para peor, no para mejor, porque no todos los cambios, lógicamente, por el hecho de ser cambios, son para mejor en el país. Entonces, yo dudo que personas inteligentes de los otros partidos, que los hay, no vean con claridad lo que está sucediendo. Yo creo que esto incluso quedará para la historia. Yo los invito a tener una mirada al menos de mediano plazo, porque no pueden tener una mirada de corto plazo, ¿no? Mirando solamente sus conveniencias actuales. ¿Cuáles son? No lo sé. La prensa tiene que averiguar qué cosa es lo que está pasando, porque aquí no se puede hablar de sostener una gobernabilidad. ¿Cuál gobernabilidad? Si no existe. Más bien hay que exigir gobernabilidad. O sea, no hay gobernabilidad. Es decir, el mantener una gobernabilidad se justifica si es que hubiese alguien gobernando, pero no hay nadie gobernando. Hay simplemente personas, ¿no?, que han sido electas para la primera magistratura, para ejercer, digamos, en el Ejecutivo, que en estos momentos, y lo digo muy claro, y como representante de Renovación Popular, lo que están haciendo es simplemente propaganda. Lo que están haciendo es manipulación. Y esta manipulación, pues, les es de alguna manera fácil, sobre todo en las provincias, donde la educación en los últimos años o en las últimas décadas no ha preparado a la población en temas tan importantes como, por ejemplo, la educación cívica, ¿no? En temas tan importantes como lo que es la Constitución, ¿no? Lo que es en sí mismo la importancia, digamos, del actuar de la sociedad frente a la política. Es decir, los ciudadanos no podemos ser personas, ¿no?, ya estemos en un partido político o no, indiferentes, porque lo que se está jugando es el presente y el futuro del país. El país está viniendo abajo, seamos sinceros, el país está desmoronando en el aspecto económico, en el aspecto social, en el aspecto político. En estos momentos, por ejemplo, ha bajado el índice de empleo en Lima. Entonces, el país se nos está desmoronando y por otra parte hay, sin embargo,
personas que todavía creen que tienen que sostener esta situación en nombre de la mal nombrada gobernabilidad que no existe. Fabiola, entonces, ¿tú sospechas que puede haber intereses económicos detrás de bancadas que están dando, digamos, este apoyo para la gobernabilidad, este apoyo al gobierno, al régimen de Pedro Castillo? ¿Crees que los mueven intereses económicos de conveniencia, digamos, personal o grupal? Mira, yo no sé sinceramente qué cosa los motiva o qué cosa los mueve, pero creo yo que una inteligencia media se daría cuenta de lo que está pasando. Si es que desde el punto de vista racional, ¿verdad? Nosotros no comprendemos por qué hay una inacción y por qué hay esa apelación a una supuesta gobernabilidad que no existe, no creemos que es porque no existe una inteligencia media para no percibirlo, sino que tiene que haber otras razones. Y esas otras razones se tienen que investigar y se tienen que poner sobre la mesa. Es decir, el país no merece esta inacción de personas en las que ha confiado. Entonces, creo yo que la ciudadanía tiene que reclamar un Congreso mucho más democrático y no solamente los 50 votos que de alguna manera lo hemos visto y lo hemos probado en el tema de la confianza. Ahora, por ejemplo, hay una interpelación a uno de los ministros que pasan los días y todavía no se da. Entonces habrá que preguntarle a ese ministro si va a asistir, si no va a asistir y cuándo lo va a hacer, ¿no? Entonces, eso el Congreso no lo puede permitir, ¿no? ¿Por qué? Porque el Congreso es un grupo de representantes. Es decir, ellos están en esos curules representando a quienes votaron por ellos. Entonces, por tanto, sus acciones tienen que ser de acuerdo a lo que ellos ofrecieron a la ciudadanía. Y todos han ofrecido democracia. Todos han ofrecido sostener la democracia. Entonces, ahora pues queremos verlos actuar en ese sentido, ¿no? Entonces, frente a un gobierno que lo único que está haciendo es proselitismo político con nuestros impuestos en todas las provincias, y de eso tenemos pruebas, y que no está gobernando, es decir, ¿cómo están actuando nuestros representantes? Eso debemos preguntarlo y debemos investigar. ¿Tú crees que se estén dando las condiciones para pensar en una vacancia presidencial? ¿O esto es muy apresurado? Porque las calles, por lo menos en Lima, lo que vemos es que son miles de personas que salen a la calle los fines de semana. Mañana jueves va a haber una protesta también frente al Ministerio de Trabajo en contra de la permanencia de Hilber Maravilla, a quien no se le está todavía interpelando. Entonces las personas, e incluso se puede ver, salen familias, ¿no? Porque están protestando, parece que tienen claro lo que está pasando, están sintiendo el golpe de esta inacción gubernamental. ¿Pero tú crees que se den las condiciones para una vacancia presidencial? Bueno, yo saludo a la ciudadanía que está actuando tanto aquí en Lima como en muchos departamentos del Perú. Creo yo que ellos van a tener que seguir y que insistir en estas protestas en las calles, porque lamentablemente pues vemos que hay una parte del Congreso que son sus representantes, pero que no actúan como debieran actuar. Creo yo además que si se va a cambiar esta situación, será precisamente por ese actuar de los ciudadanos. En el tema que estamos tratando, que es la cuestión de la vacancia, bueno, nosotros tenemos que ser democráticos y usar todas las herramientas democráticas para, digamos, no contradecirnos a nosotros mismos. Pero lo que sí vemos es que hay muchas ganas de cerrar el Congreso. Entonces creo yo que el Congreso de una vez por todas tiene que abrir los ojos. No creo que el Congreso deba repetir malas praxis, ¿no?, que ha tenido en el pasado reciente, cuando se dejó cerrar el Congreso
de una manera, digamos, bastante cuestionada, ¿no? Por el gobierno de Martín Vizcarra, ¿verdad? El Congreso es el primer poder del Estado. Sin embargo, son muchos, a veces, las voces y los medios de comunicación que no comprenden lo que es el Congreso y que también hay intereses, ¿no?, en que el Congreso sea maltratado, que el Congreso sea criticado cuando se ocultan conductas verdaderamente escandalosas por parte de otros poderes. Y estoy hablando del Poder Judicial, de la Fiscalía, del Poder Ejecutivo. O sea, no vamos a decir que en esos lugares no han sucedido y suceden inconductas, ¿verdad? Sin embargo, que se trata lamentablemente de no ponerles el foco, ¿verdad?, para debilitar cuando les conviene al Congreso. Entonces, lo que no puede permitir el Congreso es que vuelva a suceder lo mismo. Es decir, que por cualquier sin razón o por quítame esta paja, se cierre el Congreso. El Congreso tiene que estar atento, ¿no?, a mantener la democracia, a hacer uso de las herramientas democráticas y sobre todo hacer también una labor pedagógica para que la ciudadanía sepa los derechos que tiene según la Constitución y los derechos que tiene cada poder del Estado, para que no haya intromisiones que son irrisorias de un poder del Estado sobre el otro. Entonces, y sobre todo en este gobierno que, como digo, tiene visos de quererse convertir lo más pronto posible en un gobierno comunista, maoísta, marxista, estalinista, totalitario. Y para eso tiene un solo motivo: querer cambiar la Constitución. Una vez que esto suceda, el país, como vuelvo a repetir, se nos ha ido de las manos. Entonces, yo sí invito a todas las personas democráticas a estar atentas, a prevenir antes que lamentar, porque una vez que suceda esto, como digo, yo creo que ya el país no tiene remedio. Pero estamos a tiempo y tenemos que actuar. Bien, llegamos hasta ahí, Fabiola. Te agradezco mucho por tus reflexiones tan importantes, compartidas en libre expresión. Y como decimos siempre, te comprometemos para tenerte en otra oportunidad aquí en el programa, en Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias. Muchísimas gracias al canal del Bicentenario y vuelvo otra vez a felicitarlos y a tener en cuenta que entre todos tenemos que sostener la democracia en un país milenario, en un país que no es cualquier país, que ha sido el país del Tahuantinsuyo, como también el país del virreinato. Y en este bicentenario el país no puede sufrir lo que está sufriendo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido la doctora Fabiola Morales quien nos acompañó en este segundo bloque. Fabiola es actualmente asesora de la bancada de Renovación Popular, ha sido congresista de la República. Bien, 12 del mediodía con 58 minutos. Hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias por su paciencia, por su acompañamiento. Tuvimos unos temas ahí técnicos que logramos superar. Los esperamos mañana en otra edición de Libre Expresión, siempre a través de Canal B, el canal del Bicentenario. Hasta la próxima.